Nosotros, Javier Pantoja, estudia Historia de Arte en la Universidad de Granada y un máster en Gestión Cultural en la Fundación José Ortega y Gasset. Se especializa en Comunicación Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Del 2008 a 2015 ha sido jefe de Servicio Web y Comunicación Online del Museo del Prado. Como tal, coordina los websites del museo, así como el dedicado a la obra de Goya en el Prado, y también ha coordinado proyectos como obras maestras del Prado en Google. Desde el año 2015 es jefe del área del desarrollo digital, encargándose de la implementación de la estrategia digital y el desarrollo tecnológico del Prado. Y bueno, aquí nos va a explicar un poco el trabajo, el proyecto en el que han estado metidos y que ha recibido varios premios y felicitaciones. Y simplemente, Javier, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acudir a nuestros encuentros. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. ¿Alguno? Buenos días. Sí, bien. Bueno, a los que están en el control, preferiría que la música fuera el corte 4 que se llama En la Caleta, para uno de Cádiz sería maravilloso, por favor, del disco de Entre dos aguas de Paco de Lucía, que es el que están poniendo. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Fuera de la broma, quisiera agradecer antes que nada a Artio y a Elena su invitación, ¿no?, por venir aquí. Antes estuvieron mis compañeros en las ediciones anteriores, estuvo Ana Martín, estuvo Javier Docampo, y bueno, y siempre su comentario sobre venir al Artium era muy positivo y una experiencia muy importante para ellos, ¿no? Bueno, lo que me ocupa aquí hoy, en estos 3/4 de hora que voy a estar hablándoles, es como supongo que entienden, es la presencia del nuevo Museo del Prado, en la web, la presencia digital del Museo del Prado, focalizada en su nueva web. Voy a hacer una conferencia en la que quizás, a diferencia de las ponencias anteriores, muy interesantes, no se centra tanto en la labor interna, que sí en parte, sino en ese paso siguiente que supongo que damos, en tanto cuando la labor interna se lleva a una publicación web y se centra en el usuario, en un tercero, ¿no?, que quizás ese sea el primero, ¿no?, es el usuario, el visitante del museo, el interesado. Voy a hacer todo ese proceso porque, bueno, desde un punto de vista, yo no soy archivero, no soy bibliotecario, soy historiador del arte y bueno, y con una formación casi muy tangencial, incluso a la propia historia del arte, muy tecnológica, y lo que quizás nos interesaba desde el museo es sacar todo ese acervo, todo ese patrimonio de un museo que tiene casi 200 años de historia. En 2019 el Museo del Prado cumplirá los 200 años, y llevarlo a todos esos flujos de información interna, llevarlos a una publicación externa, llevarlos lo mejor posible. Bien, como todo empieza, en nuestro caso, con un encargo, que fue el plan estratégico. El plan estratégico del Museo Nacional del Prado se define legalmente por su plan de actuación plurianual, 2013-2016. El año que viene publicaremos el siguiente, estamos en ello ahora mismo en la redacción. Un plan estratégico que recoge los puntos claves de desarrollo del museo en estos 4 años, en los pasados 4 años. El plan estratégico se presenta por la dirección, lo presenta al Real Patronato del Museo, y el Real Patronato del Museo lo aprobó en 2013 y marca las líneas de actuación del museo durante esos años, ¿no? De ese plan estratégico, por primera vez, uno de los 5 puntos de los 5 puntos marcados dentro del plan fue Prado Online. Por primera vez el Museo Nacional del Prado tenía uno de los puntos clave de su plan estratégico pensado en lo online. Fue un cambio muy importante, una responsabilidad para el servicio web y de comunicación online, en el que recayó la coordinación de este plan estratégico dentro del museo. ¿Por qué? Porque hasta entonces nunca se había, sí pensado, pero quizás no escrito, no puesto sobre papel, el hecho de la importancia y la relevancia de todo la función online que tenía el museo, ¿no?
Este plan estratégico a nivel interno marcó 3 puntos muy importantes. En primer lugar, marcó una revisión y reorganización de todos los procesos de publicación sobre las colecciones y bases de datos documentales del Museo Nacional del Prado. Existía ya, y esto lo contó mi compañera Ana Martín, de Servicio de Documentación del Museo, una base de datos interna de acceso para el acceso, la publicación y el conocimiento para los empleados del museo y para investigadores muy señeros para acceder a las colecciones del museo. Ahora haré un breve repaso por ella. Pero esa base de datos estaba dentro y solo se veía reflejada en alguna publicación tipo catálogo, publicación de investigación y tal. El usuario, en ese momento teníamos muy claro quién era el usuario del museo, ahora empezamos a tenerlo, no podía acceder a ella. Existía también una web que cumplió durante 7 años y que yo también coordiné durante 7 años la actividad que es la web anterior, todo lo que el museo sacaba de publicadas actividades, de colección y tal, pero una web con una gestión de su publicación centralizada y focalizada dentro del Servicio de Comunicación del Museo Nacional del Prado. Esto suponía que por parte de otros diferentes departamentos se nos enviaba la documentación a publicar en la web y nosotros hacíamos como un servicio de publicación online, ¿no? Lo publicábamos, lo poníamos bonito dentro de la web. Y por otro lado, teníamos la intención de revisar un poco todos los procesos y todos los flujos de trabajo que se estaban dando en el interior del museo, con el objetivo, que esto viene en la Ley Fundacional del Prado, de incrementar el conocimiento sobre nuestras colecciones, incrementar el conocimiento sobre las actividades que realizaba el museo, incrementar mucho también nuestra presencia en redes sociales y en el diálogo principalmente entre la sociedad y nosotros y otros museos y crear un poco de concepto de redes sociales, ¿no? Para ello se realizaron 4 actuaciones fundamentales dentro de este plan de actuación, dentro del programa Prado Online, que principalmente fueron Prado Website, que era enfocada a la web, Prado Database, que era enfocada a la colección interna, a la gestión de la colección interna y a la gestión de los procesos documentales internos, Prado Redes Sociales, enfocado a nuestra presencia en redes sociales, y Prado Mobile, que enfocaba un poco la presencia del museo en dispositivos de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista de todo tipo de devices en los que podía acceder la información. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta también que era importante y se estaba dando un proceso ya en 2013, por supuesto, de que el acceso a nuestras colecciones, a nuestro museo, a nuestras actividades, estaba mucho más allá del investigador delante de un ordenador, de un desktop, trabajando, sino que la gente, el usuario, entraba por dispositivos móviles, consumía diferentes tipos de información y tal. El proyecto Prado Website suponía, como viene aquí detrás de la diapositiva, en principio un rediseño de la web, por supuesto, la ampliación de contenidos, en la misma una reestructuración de contenidos, y el desarrollo de nuevas funcionalidades y una ampliación, sobre todo también un avance tecnológico, en tanto que, por ejemplo, nuestra web anteriormente no era responsive, nuestra web en código estaba un poquito desactualizada, por no decir, estábamos intentando actualizarla, entonces era como parche sobre parche para extender la vida de la propia web, ¿no? Para realizar el proyecto de la nueva web del museo, que se lanzó, como saben, en diciembre del año pasado, y dentro de poco cumpliremos un año y ha pasado muy rápido, marcamos 3 proyectos, 3 líneas de actuación, ¿no? De las 3 gracias, ¿no?, que tengo aquí, ¿no? En un principio, para realizar una nueva web a nivel interno, todo esto estábamos en procesos internos, en ningún momento todavía se había empezado a trabajar hacia afuera, o con empresas externas o con profesionales externos del museo. Necesitábamos revisar y actualizar la base de datos interna del museo, la base de datos documental, principalmente la base de datos documental sobre las colecciones del museo, que estaba bien, es una base de datos a la que toda la parte todo el museo, todo el empleado del museo tiene acceso, y por otra parte también es importante tener en cuenta que es la base de datos que nutre el trabajo de todas las áreas de conservación del museo. Con lo cual era interesante hacer una revisión, y esto fue básico
por parte del Departamento del Servicio de Documentación, que dirige Ana Martín, del estado de la cuestión de la base de datos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, y si son documentalistas, hay este proceso en una base de datos, ¿no? Que es, hay gente que documenta mucho, 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 y hay gente que no. Claro, eso a nivel interno puede ser algo que tampoco pasa nada, o sí, dice, ay, que este departamento no hace mucho, parece que está más interesado en otras cosas. Pero si nuestro objetivo último es publicar, es evidente, y hacerlo público, que esos gaps no pueden ser tan evidentes, en tanto que no puede ser que la pintura, por ejemplo, no estoy diciendo que esto sea así, ¿no? La pintura española en el Prado esté súper bien documentada y la pintura italiana no, principalmente porque hay autores tan de segunda fila como Tintoretto, ¿no? O, no sé, Tiziano, ¿no? Gente que, en fin, en el fondo tampoco pasa, ¿no? Bien, eso por un lado. Entonces, todo ese proceso hubo una revisión y una actualización importante que se sigue haciendo, y es un trabajo del Servicio de Documentación, se sigue haciendo día a día, para dar una cierta entidad, corpus, a toda la base de datos documental, ¿no? Por otro lado, también otra de las tres gracias, el diseño y la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy polémico o no, no sé. Normalmente los archivos y las fases de datos documentales a nivel interno son súper funcionales, súper interesantes, pero son horribles. Feas, lo siento, es así. O sea, a los profesionales nos gusta que sea útil, pero para un tercero que no tiene idea de lo que es un documento o lo que es un MARC o lo que es Dublin Core, ni mucho menos, o lo que es la diferencia entre un thumbnail y una imagen grande, estoy llegando a un nivel ya casi básico, es decir, mi madre en la base de datos documental del Museo del Prado no se mete porque se aburre. La web tampoco, bueno, sí, porque la ha hecho su hijo, pero empieza a ver algo interesante. Estoy diciendo cosas muy obvias, que seguramente serán cuestiones baladíes, pero no es así a la hora de afrontar un proyecto de publicación. Un proyecto de publicación de un desarrollo que está a nivel interno, pero que ha de salir fuera y cumplir un servicio a la sociedad. Este servicio a la sociedad no se da solo por los investigadores interesados, sino para toda la sociedad. Es el Museo del Prado. No es un archivo centralizado sobre una cuestión muy concreta. Esto es el Museo del Prado, o sea, es un museo nacional que, con, insisto, autores tan poco conocidos como Velázquez, ¿vale? Bien. Y por último, la semantización y la estructuración de nuestras bases de datos. ¿Por qué? Podíamos haber cogido nuestra base de datos, publicarla en la web, haberle hecho un diseño y un concepto interesante, pero nuestro paso iba un poquito más allá, y en ese paso seguramente entraremos el año próximo. Y es el asunto de la semantización y la estructuración de los datos. Esto nos permite, no es una cuestión de que queremos subirnos al carro del link en Open Data o de ser los más modernos dentro de los modernos. No, es una cuestión muy sencilla. Una base de datos que no está interconectada, pues sirve de poco. En tanto que, si sus procesos a nivel interno son de interconexión de las propias bases de datos internas, que ya es un tema, te lo ha explicado muy bien el Museo Marítimo, y ya es un tema muy complejo, si ya mi base de datos yo la publico y la dejo así un poco como ahí, pues servirá en tanto que Google la encuentre. Y en tanto que Google la encuentre, será un resultado de una búsqueda. Estoy haciendo una reflexión un poquito hiperbólica, pero sí interesante. Vamos a ver. En este último año, con la nueva web, hay más usuarios que entran en nuestra web buscando Goya, Velázquez, 3 de mayo, que poniendo Museo del Prado. Por no decir Bosco, evidentemente con la exposición. Evidentemente, si cuando entran en mi web ven Goya, pues quieren conocer Goya, por supuesto los Goyas que hay en el Museo del Prado, pero si yo a través de una semantización que me permite una publicación de un RDF y una publicación de un dataset en el link de Open Data, que es el trabajo que empezaremos a hacer el año que viene, ¿no? Le ofrezco como contexto la base de datos de los Goyas del British Museum, cuyo RDF está publicado, pues le estoy dando al usuario pues más información sobre Goya, que en el fondo es lo que está buscando. Es una cuestión ambiciosa, pero se puede hacer. Y por no hablar de coger la base de datos del New York Times y publicar las noticias sobre el Museo del Prado en inglés, no lo sé, ¿no? Principalmente porque puedes llegar a más público, principalmente porque el museo es un medio, y así se fundó a raíz de la Ilustración, para dar a conocer una colección. Lo importante es la colección, no es el edificio, no es el Museo del Prado.
sino Goya, Velázquez, estos señores, y sus obras, por supuesto. Y entonces, nuestra web, por supuesto, ha de ser un medio. De ahí el esfuerzo de semantización y estructuración de las mismas para una mayor difusión hacia terceros. Voy a ir por partes ahora. La revisión y la actualización de la base de datos internas, ¿no? Insisto, ya lo he comentado antes, el esfuerzo del servicio de documentación encabezado por Javier Docampo, por Ana Martín, incluso el servicio de informática durante años, trabajo por Rafa Clares y gente del Museo del Prado a nivel interno para crear un sistema de acceso a las colecciones. Ya está publicado la ponencia de Ana Martín el año pasado y es interesante ver cómo funciona este sistema, ¿no? En tanto que, bueno, este es el sistema de acceso, es el buscador. Es el buscador, un buscador que nos sirve a nivel interno para acceder a las colecciones. Normalmente estos tipos de buscadores, trabajados sobre tesauros y trabajados sobre booleanos y tal, sirven para que la gente que sabe lo que está buscando encuentre lo que sabe que va a encontrar. Esta es una reflexión que luego intentaré explicar. Aquí, para buscar, hay que saber algo de historia del arte. Algo largo, ¿eh? Porque técnicas artísticas oleosas, de ahí a inferir que eso es óleo, hay un camino que a todos nos parece evidente, pero para el público no lo es. De inferir que de técnica criselofantina hay marfil y oro, hay un camino muy largo, ¿eh? O sea, con lo cual son cuestiones que esto está hecho para el nivel interno. Y es importante tenerlo claro. El sistema de acceso a las colecciones funciona, bueno, pues en este caso, yo qué sé, si fuésemos como veis, no tienen diseño, no es una cuestión muy de uso, recoge diferentes campos, en tanto que pueden ser datos técnicos de la obra, imágenes sobre la obra, el archivo histórico de imágenes sobre la obra, diferentes espectros de imágenes sobre la obra, infrarrojo, reflectografía, si la hay, todos los movimientos de la obra, o sea, muchísimos campos, desde el punto de vista incluso legal, registro, y también campos desde el punto de vista también a nivel iconográfico, de conservación, como por ejemplo en este caso en el caso que he puesto iconografía, o he puesto también diferentes datos sobre los personajes que se muestran en la obra y tal. Todo esto para uso interno. Yo llevo 12 años trabajando, 12, 13, 14, 13, trabajando en el Museo del Prado, y cuando llegué al museo y a los pocos años que esto ya estaba funcionando, vi todo este material. Para mí fue un shock, porque yo que había estudiado Historia del Arte, que había investigado y tal, no había visto todo esto nunca. Y es una labor de años que profesionales del museo lo han hecho. Y claro, la pregunta era, ¿y esto por qué no está publicado? Era muy simple, pero es que era verdad. Tuvo que ser el proceso de la web en la que esto sale fuera. Y sale por partes, y estamos sacando todo, pero es así, ¿no? Bien, por supuesto bibliografía, por supuesto, yo qué sé, ubicaciones, historia de ubicaciones y tal. Todo eso está en base de datos, por supuesto, SQL, y nuestro esfuerzo es, pues seguir sacándolo y publicándolo. Bien. Diseño y experiencia de usuario. Este proceso quizás es el que menos corresponde a estas jornadas, pero quizás es el más interesante, a mi modo de ver, ¿no? A la hora de romper un poco esta cuestión. Pongo la imagen de las meninas no porque sea representativo del Museo del Prado, que por lo opuesto lo es, sino porque las meninas les miran y hacen el esfuerzo de mirar al usuario. Y de interrogar al usuario realmente, o sea, al visitante, ¿no? Al espectador, al que está delante de ellas. La historia del arte, lo bueno que tienen los grandes pintores es que te sirven para toda la historia. Es fantástico porque las preguntas que te generan en el siglo XVII o en el siglo te sirven para después el siglo XXI. Nuestro esfuerzo fue entender al visitante del Prado. Teníamos un acervo, un patrimonio documental impresionante, pero no teníamos ni idea de cómo era nuestro visitante desde un punto de vista cualitativo. No sabíamos, pues vienen de España, un 54%, viene y tal. O sea, realmente cuando tenemos todo esto publicado, o sea, todo esto en patrimonio, todo esto en bases de datos, realmente a nuestro visitante le interesa saber lo que es la reflectografía infrarroja de una pintura de Mantegna. O sea,
¿Hasta qué punto, no? Porque yo lo tengo documentado y es tal. Pero es que a mí, somos un museo público, me paga la nómina el Estado, o sea, mi cliente es el que entra en el museo y el que accede a la web, ¿no? Para todos, eso es importante. Mi cliente no es el conservador del Museo del Prado, ni el investigador, no lo es. Ni el archivero, ni el documentalista, no. Es el que viene al museo y el que entra en mi web. Es el que me paga la nómina, principalmente el Estado. Entonces, estoy diciendo cosas muy baladíes, pero es que cuando empezamos a este proyecto fue muy importante porque nos enfrentamos a cuestiones como ¿qué publicamos? ¿Un informe de restauración tiene validez? Como documento sí, pero ¿tiene interés? Cuando tengo 3 años para sacar una web fuera, un informe de movimiento de obra tiene interés a nivel interno, de que se ha movido de la sala 22 a la 25, no genera ruido dentro de una web. Todas esas cuestiones nos las planteamos. Para ello, empezamos con una técnica muy normal de experiencia de usuario, la de Alan Cooper, la creación de personas, conocida por todos, en la que íbamos definimos hasta 15 personas, 15 tipos de usuarios, desde la señora de una provincia española que va al Museo del Prado, desde el profesor proactivo con sus alumnos jóvenes, desde el matrimonio que viene de Wisconsin, desde el extranjero que viene a trabajar al Prado y se pasa un ratito por el museo, desde el investigador que está en Viena y le interesa mucho el dibujo en la época del 17 español, todos esos perfiles, hasta definir un perfil único, o 2 o 3 perfiles a los que nuestra web iba a estar enfocada. También hicimos un esfuerzo por definir un poco qué esperaba el público y qué esperaba el usuario de la web. Aquí hay una tabla que va desde lo emocional a la izquierda, sí, hasta lo funcional a la derecha, desde cuestiones meramente emocionales, desde de marca, de marketing, de branding puramente, de quiero que la experiencia, quiero estar a la altura del museo, quiero que el Museo del Prado es parte de mi patrimonio, de mi inconsciente colectivo, hasta cuestiones muy funcionales como por dónde se entra y cuánto vale la entrada. Y a todo ese arco, desde lo emocional al funcional, había que darle respuesta. Insisto, yo tenía la idea de la menina, las meninas escudriñándonos y viéndonos realmente a todos los que ahora mismo se ponen en la sala 12 del museo, cómo sois y qué os interesa. De esto definimos pues, diferentes tipos de vías de entrada, de cómo debería ser de nuestra web. Nos dimos cuenta de una cosa que era fundamental y que no parecía tan evidente. La gente viene al Prado por sus obras de arte. Y dirán ustedes, claro, es un museo porque va a venir. Es que hay museos a los que la gente no va por sus obras de arte, por su colección, perdonen, el pequeño. Van por sus actividades, van por su centro de documentación. Hay museos en los que no pasa nada, que es que cada uno tiene su propia identidad, pero al museo se va a ver las colecciones del museo, al Museo del Prado. Y esto no fue evidente. Hay otros museos que tienen un programa educativo muy interesante. O un programa de actividades muy relevante. En nuestro caso, la gente venía al museo por la obra de arte. Incluso la gente visitaba nuestra web por informarse y documentarse sobre la obra de arte. Esto fue relevante y por eso está en el centro. Después, la nueva web tenía que tener una estructura ligera, también nos dimos cuenta analizando nuestros perfiles. Estas webs que se hacían antes de cojo la estructura y el organigrama y el staff del museo, ¿no? Y lo vuelco en el menú, ¿no? Y que nadie entiende lo que es Departamento de Programas Públicos. ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿No? Pues esto. Nos dimos cuenta que, vamos a ver, que yo cuento todo esto no porque me haga desaviendo, sino porque lo he hecho, o sea, y lo he hecho mal, ¿sabes? Y voy aprendiendo, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, el acceso a toda esta cuestión de tenerlo todo aquí, ahora, rápido. No sé si han visto, si han visto, no, claro, vamos todos con el móvil. Y desde el móvil, el incremento del último año en dispositivos móviles ha supuesto un 30% en la web del museo, desde que la web es responsive. Y irá más. Dispositivos móviles, web y tableta, smartphone y tableta. Después, una necesidad de contextualización. Esto es importante y de ahí la semántica en el futuro nos ayudará. Entender que una base de datos, que una labor documental, que una publicación, es un esfuerzo por
dar un sentido a una pregunta y una respuesta a una pregunta. Y normalmente cuando se da una pregunta, una respuesta, esa pregunta se contextualiza y se pone en cuestión. Es decir, de nada nos sirve hablar de Goya si la gente no entiende algo, más allá de un concepto social de la historia del arte, si la gente no entiende algo de la guerra de la independencia, por ejemplo. ¿Vale? Bien, esto fue el wireframe primero que hicimos. Como ven, si han visto nuestra web, ya trabajando con el equipo de diseño, el equipo que llevó el diseño de concepto. Aquí todavía no sabíamos ni el tipo de letra, ni el color, ni el CSS, nada. Diseño de concepto. Ya estaba casi marcado el wireframe del museo, de la web, de la ficha del museo, ¿no? El texto, la imagen y grande, ¿no? Bien, y los datos, el multimedia, la munición social se refiere a toda esa labor de difusión que hace el museo y que necesita de sus colecciones para hacerla. Es decir, esta labor en redes sociales tan maravillosa de hola, buenos días, hace un sol maravilloso en la ciudad X, vengan al museo. Hombre, sí, un día sí, pero al día siguiente tendrás que hablar de algo, ¿no? De tu colección, de tus actividades, de algo. Y para hablar de eso tendrás que tener documentación y una web a la que apuntar, una base page que decimos, ¿no? Esto es importante. Por ahí, y bueno, y una colección, o no, o unas actividades, o un programa de documentación, algo. Pero eso tiene que estar publicado, porque si no, ¿de qué vas a hablar? Del tiempo en tu museo. O sea, no es que no tengo muchos seguidores en redes sociales y lo hago súper bien, digo, es que no cuentas nada de lo que estás haciendo realmente. Es muy importante esto, porque por mucho que que haya conversación, la conversación normalmente interesa que sea de algo. Bien, normalizar y semantizar, grafo de conocimiento. Esa fue la tercera pata que, como revisaba el concepto, bueno, pues nos vino bien para darles un punto más y para tener un camino hacia el donde apuntar, ¿vale? Que fue, por supuesto, la creación de, en este caso, bueno, lo hicimos con RIAM, con NOS, que es una empresa de aquí de Logroño. Trabajamos con ellos, ganaron el concurso público de la nueva web y bueno, ha sido un placer trabajar con ellos. Y porque, bueno, tenían una cosa que era muy buena, que es un CMS, un gestor de contenido semántico, que nos permitía extraer las bases de datos de SQL internas y semantizarlas de una manera casi no automática, por supuesto, pero sí marcado ya un grafo, que ahora lo veremos, pues va todo más o menos corrido, ¿no? Después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Bueno, el modelo semántico bueno, el modelado semántico que utilizamos y la referencia fue el CIDO CRM, y después hicimos una ontologías híbridas. ¿Por qué? Porque el CIDO, como saben, sirve para catalogación, bueno, para semantización de catálogos de obras de arte, lo propuso el ICOM, pero ahí había muchos objetos de conocimiento, o sea, muchos registros dentro de nuestras bases de datos, dentro de nuestra publicación en la web, que iban más allá. Por ejemplo, registros bibliográficos, registros de noticias, registros de publicaciones de licitaciones, de empleo público y tal. Y entonces buscamos ontologías que dieran semantización a ese tipo de registros. No hemos podido semantizarlo todo. Hay páginas que son, como decimos nosotros, estáticas, pero sí casi todo está semantizado, ¿no? Como ven, este es el grafo. La obra de arte está en el centro y de ahí salen todo tipo de referencias, como pueden ser autores, actividades, bueno, diferentes tipos de entidades y diferentes tipos, sobre todo, de formas de acceder a una pregunta que tú normalmente planteas al museo. Es decir, normalmente el uso que tenemos sobre Internet es preguntando. O sea, no sé si alguien pone www, yo hace mucho tiempo que no lo pongo, ¿vale? En la caja de búsqueda, de Google, lo que está haciendo es inquirir, preguntar. Esto cuando eres documentalista y tal, lo tienes súper claro. Entonces, claro, el triunfo de Google es que nos parezca que no pregunta, pero sí están preguntando. Todo nuestro esfuerzo es que parezca que no preguntas, pero lo estás preguntando. Y crear todo este tipo de relaciones internas para contextualizar tu respuesta. Bien, el nuevo website, voy rápido. La obra como centro y el usuario como objetivo. Es una reflexión, también podría servir como al revés, ¿no? Me he puesto aquí el Caravaggio del museo, que está así como muy forzado, ¿no? Como una perspectiva muy marcada, ¿no? Muy encajado dentro del marco, ¿no? Porque intenta
ejemplificar un poco el esfuerzo de tener la obra de arte como centro y después el objetivo de pensarlo en el usuario, bueno, pues de que hayamos hablado en la web. Cuando empezamos a diseñar la web, esto ya son diseños y estructuraciones, trabajamos pues eso, con cómo al usuario le gustaría que fuera la web. Llegamos a una conclusión que fue muy interesante, sobre todo y cuando la cosa no la tienes clara, a lo mejor es copiar, que llega el Rijksmuseum, que mañana estoy deseando hablar con ellos, es que cuando Peter Rubens presenta la web del museo, del Rijksmuseum, dice una cosa, que mi web está hecha para el cultural snaker, ¿no? Que es el picoteo cultural. Y esa es mi persona. A ese tipo voy yo, le doy la web del Museo del Prado o del Rijksmuseum. Y nosotros, después de haber hecho 15 fichas de personas, habernos quedado con 3, nos dimos cuenta que ese era el tipo al que iba la web del museo. ¿Por qué? Y porque es una tipografía que nos permite reflejar un comportamiento de consumo cultural, voy a utilizar la palabra consumo, que suena como uff, pero es cierto, en el que todo el mundo estamos más o menos inmersos, en tanto todo el mundo con ese perfil de cultural snacker. Es decir, tú normalmente vas al teatro y compras la entrada por internet, a lo mejor te vas por la calle, vas a una exposición temporal, una galería que te ha comentado un amigo, después he visto una serie donde hablan del escribano de Isabel la Católica en Televisión Española y voy a ver quién era y consultas algo en Wikipedia. Todo eso es consumo cultural. Veo Juego de Tronos y todo eso es consumo cultural. Y todo eso está relacionado. Y toda esa persona que ve Juego de Tronos normalmente después se entera de lo que es tiene una relación bastante directa con que al menos sabe que hay una reina que se llama Isabel la Católica. Poca gente que ve Juego de Tronos no sabe que hay Isabel la Católica o viceversa, aunque les parezca mentira, eso es cuestiones de porcentaje. Entonces, ese consumidor cultural, que no es un nivel, aunque lo piensen bajo, desde un punto de vista sociocultural, es al que va dirigido la web. Insisto, no va dirigido ni aunque sí, y lo cubre, porque muchos de ese público tiene ese comportamiento, a investigadores, a documentalistas, a personal del museo, no, va a ese público. Es decir, a todos ellos cuando se comportan de esa manera, esa es la diferencia. De ahí que el menú de la web fuera un menú sencillo, en tanto que la gente quiere conocer la colección del museo, quería saber qué estaba pasando en la web, quería visitar el museo, quería aprender con nosotros una sección museo y después quería incluso comprar, y lo teníamos estructurado. Y no nos parece tampoco bajar el nivel, nos parece algo que es que damos respuesta a una necesidad, ¿no? Y tuvimos la idea de, partiendo de lo que habíamos estudiado, de todo el público y tal, de poner la obra de arte como el centro. Y, por supuesto, la imagen de la obra de arte. En este caso, por ejemplo, la bacana de los Andrios. No hacemos un diseño porque que mola, sino hacemos un diseño porque da respuesta a una necesidad del público al que hemos estudiado. Y el diseño, y por eso tiene tanta fuerza la obra de arte dentro de la web del museo, porque sabíamos que el público entra por la obra de arte. Sabíamos que a nuestro público le interesa la imagen de la obra, sabía que a nuestro público le gusta descargarse la imagen de la obra, y lo puede hacer. Pero también sabíamos que le gusta conocer algo de la obra. Bueno, sus medidas, un pequeño texto introductorio, tener la relación con el autor. El consumo del multimedia era muy alto en nuestras redes en nuestro canal en YouTube y lo pusimos aquí justo encima de la ficha técnica. Explícale a un conservador que va a ver ante un usuario un vídeo antes que la ficha técnica de la obra. Pues sí. Porque insisto, ha habido una argumentación de años para conseguir esto, pero es que el consumo es alto. Y, insisto, y no estamos bajando el nivel, al contrario, desde el punto de vista de la ficha técnica, hemos publicado, toda esta información sale, se semantiza y tal, de la base de datos interna, del trabajo interno de muchísimos profesionales del Museo Nacional del Prado, incluso externos, ¿no? Pero está todo, o sea, número de catálogo, autor, título, fecha, técnica, soporte, como ven, hay diferentes fotografías de diferentes espectros, procedencia, ubicación, bibliografía, otros inventarios, exposiciones donde la obra ha estado, ubicación, obras relacionadas, objetos representados en la obra. Y todo esto está en la base de datos internas y no estaba publicado. Y es interesante para nuestro público, ¿vale?
Y tenemos más campos y ahora estamos en labor, la gente de documentación, revisándolos, normalizándolos para llegar a más publicación. Pero evidentemente partimos de aquí, perdón, de la imagen, de un texto introductorio, de unas etiquetas que nos sirven no como etiquetas MARC, que el día que tuve que explicarle a alguien lo que es una etiqueta MARC fue un drama, sino etiquetas de uso, de pincho y me lleva, o sea, que el usuario entienda que así puede también referenciarse y dar contexto a una obra. Y, por supuesto, llegar a más obras de Tiziano, a lo mejor si quiere comprarse una lámina o lo que quiera, ¿no? Todo esto nos dio resultados, voy ya rápido, me quedan 10 minutos, 7, nos dio, basándonos todo esto, el acceso al buscador de la colección, un buscador que era facetado, que intentamos que fuera lo más sencillo posible o lo más acercado a una experiencia Amazon, que era lo que nuestro mayor número de usuarios conocía como buscador facetado. Cuando yo expliqué que era buscador facetado a nivel interno, a no ser que fuese documentalista, bibliotecario o similar, nadie sabía de qué estábamos hablando. Cuando dije buscador Amazon, todo el mundo dijo, ah, vale, muy bien, ya sé de lo que hablas. Pues esto. ¿Por qué? Porque el buscador facetado, aparte de técnicamente la sumarización, la inferencia de la búsqueda y tal, permite también, por otro lado, una cosa que es muy interesante. Y es que tú, en función de que vayas buscando, vayas aprendiendo de lo que hay. Cosa que no ocurre con el booleano, que normalmente, o con el buscador por un combinado, ¿no? Porque tienes que saber casi lo que quieres encontrar para encontrarlo. En este ya mientras que vas buscando, vas enseñando, vas aprendiendo. El tiempo de consumo con la nueva web ha pasado de 3 minutos con la anterior a casi 7 minutos en la actual, de una sesión. Esto significa que se ha multiplicado, no voy a decir exponencialmente, pero muchísimo, se ha doblado. En tanto que la gente busca, una ficha le lleva a otra y va encontrando. ¿Vale? Por otro lado, también el buscador facetado permitía una cuestión muy importante, que es romper la jerarquización del historiador del arte. Es decir, normalmente nos acercamos a una colección de pintura y buscamos sobre una colección de pintura sobre la idea de la historia del arte. Quiero encontrar pinturas del siglo XVII, boloñesas, italianas, región norte, y autor tal. Así busca un historiador del arte, normalmente. O alguien que tiene idea de historia del arte, ¿no? Queríamos romper eso, porque nuestro público era un consumidor cultural, y a lo mejor se acercaba porque le interesaban los pájaros que había en el museo, o las nubes que había representadas, o los instrumentos musicales. Todo esto son procesos de etiquetado y marcado a nivel interno desde el punto de vista documental. Y fue un esfuerzo del servicio de documentación empezar y seguir haciéndolo a base de convenios y tal, etiquetando objetos dentro de la colección. ¿Para qué? Para romper esa jerarquización, de decir, la obra de arte tiene un interés más allá de la propia obra de arte, ¿no? Buscador sobre autores, y después empezamos a meter también, más allá de la colección, las actividades que realizaba el museo, como toda actividad, desde el punto de vista desde exposiciones, programas educativos, programas itinerarios, programas públicos, ¿no? Y también redes sociales, está todo integrado. ¿Por qué? Por esa mirada de la menina que te mira y que dice que a lo mejor lo que se cuenta en redes es tan importante como la actividad que realiza el museo. No sé si es tan importante, pero al menos sí tan interesante, ¿no? Ahí tenemos una experiencia en redes bastante importante y consideramos que había muchos de nuestros usuarios que podían decir algo que fuera interesante para todos, ¿no? Los vídeos en el canal de YouTube, también integrado dentro de las actividades del museo. Y, por último, el hecho de que un usuario se pudiese hacer sus propias colecciones en función de sus gustos y de su criterio. Para nada... colección, que también lo damos, por supuesto, eso es nuestra labor, colección de pintura del siglo XVII, sino los cuadros que vi con mi padre cuando vine al museo, ese componente emocional del que hablábamos en la primera diapositiva. O voy a dar una conferencia y quiero coger los cuadros para tenerlos preparados, ¿no? O vengo mañana con mis alumnos y quiero tener un acceso, ¿no? Y por último, la parte interesante... voy ya terminando, cerrando, la parte interesante de todo lo que es responsive, mobile, líquido, en tanto que, como les decía, y ahí me he adelantado, el consumo a partir de dispositivos móviles se ha incrementado muchísimo. Por último,
esta diapositiva me gusta mucho porque es el metabuscador de la web. En este caso he puesto Álava, podría haber puesto lo que fuera, siempre hay algo, casi siempre hay algo del Prado que puedes encontrar y que puede ser interesante. Gracias por la música. Y porque refrenda mucho cómo trabajamos con Internet, que es buscando. Como, o sea, antiguamente, ahora es complicado explicarle a alguien que tiene 14 años que hubo una época en que te metías en un explorador y tenías que entrar en la página del buscador. Ese concepto es muy importante. Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer.